Bienvenidos a este espacio bíblico. Para el año 2021, desde nuestra parroquia San Pedro Apóstol, proponemos una serie de videos y audios bíblicos para reflexionar sobre los diversos rostros de Jesús en los evangelios. Titulamos a la serie El Evangelio es Jesús. Jesús es el principal protagonista. Todos los personajes y toda la trama gira alrededor de él. Él es el centro. Hoy es una certeza que el primer evangelio que se escribió fue el Evangelio de Marcos. Después se escribe el Evangelio de Mateo y Lucas y finalmente el Evangelio de Juan. Ese será el itinerario de nuestra propuesta. Comenzamos entonces con el Evangelio de Marcos. Buena parte de los biblistas afirman hoy que este relato se escribió en Galilea, en tiempos en que los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano, entre los años 66-70 después de Cristo. Este dato histórico es una clave de lectura de este Evangelio porque es tiempo de persecuciones, de guerra, de crucifixiones. Los estudiosos han dicho, por ejemplo, Kepler, que el Evangelio de Marcos es el relato de la pasión con un largo prólogo. De este modo se puede decir que el Evangelio de Marcos tiene como hilo conductor la cruz. Comienza Jesús su ministerio público en el marco de la pasión de Juan el Bautista. Y en el capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea y allí proclamaba la buena noticia de Dios. Desde el comienzo del Evangelio, desde el capítulo 1, en casi todos los capítulos, hay algo que nos dice de cómo va a ser el final. Si hacemos una lectura atenta del Evangelio, por lo general nosotros seguimos los títulos y siempre al final de cada Evangelio está el relato de la pasión. Pero en el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1, nos va diciendo el camino que va a seguir él. Por ejemplo, si leemos el capítulo 3, versículo 6, dice: los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Después Jesús mismo les va a explicar, porque los discípulos no entienden qué está diciendo, lo que está Jesús anunciando, tanto que 3 veces les va a repetir y les va a anunciar la pasión, la muerte y la resurrección. Esta propuesta de hoy, que comenzamos con el Evangelio de Marcos, lo vamos a dividir en 3 partes: Jesús y sus discípulos, Jesús el Mesías crucificado y Jesús el Hijo de Dios. Jesús y sus discípulos. Marcos nos presenta a Jesús como un hombre común, como nosotros. Lo vamos descubriendo día a día con los ojos de los discípulos que viven con él, caminaron con él por la Palestina, lo vieron comer y dormir, hablar y rezar. Lo vieron indignado, lo podemos ver en Marcos 3:5 y 9:19. Compadecido de la gente, lo podemos leer en el capítulo 6, versículo 34. Extrañado
de que la gente de Nazaret no creyera en él. Eso está en el capítulo 6, versículo 6. La vida de Jesús fue la de un predicador itinerante. Marcos lo presenta en un movimiento continuo, pero este movimiento no es porque sí, es premeditado. En 1:38 Jesús dice: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, que voy a predicar allí, porque para eso es salido. ¿Sí? Jesús es ante todo Jesús y sus discípulos. El primer acto de él es llamarlos y después elegir los 12. La segunda gran clave de lectura es Marcos capítulo 1, versículo 1. El primer versículo del Evangelio dice así: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Se lo denomina texto programático, ya que el resto del Evangelio de Marcos va a explicitar estas dos grandes afirmaciones: Jesús es el Mesías, Jesús el Hijo de Dios. La palabra Mesías en hebreo significa elegido, ungido. Israel usa mucho esta expresión porque ellos dicen ser el pueblo elegido por Dios, y un descendiente del rey David va a ser el elegido para liberar a su pueblo. La palabra Mesías en griego, recordemos que todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. Mesías es sinónimo de Cristo. El nombre de Jesús es solo Jesús, pero nosotros leemos y decimos muchas veces Jesucristo. Allí usamos el nombre más el título: Jesús, Mesías, Jesús el Cristo, pero su nombre es Jesús. Mesías y Cristo son sinónimos, ¿sí? El cristianismo, los primeros escritores cristianos son Pablo y Marcos, que es el primer evangelio. Afirman que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, el elegido, que desde siempre esperó el pueblo de Israel. Se puede decir que en Cristo se cumplen todas las promesas. En el capítulo 8, versículo 27-29, Jesús plantea a sus discípulos dos preguntas. La primera se refiere a la opinión que la gente tenía de él, pero a continuación los interpela personalmente. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respuestas. A la primera pregunta, los discípulos contestan: la gente dice que era Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. No están tan equivocados. No dicen es un militar romano, no dicen es un gobernador, un rabino, no, dicen un profeta. ¿Cómo lo identifican? Porque habla el nombre de Dios, anuncia el reino, y todo eso están viendo, es lo que están viendo los mismos discípulos, lo que está viendo Pedro, que lo está acompañando y va a contestar Pedro la segunda pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde: el Mesías. Tú eres el Mesías. Ahora, Jesús no rechaza la afirmación de Pedro, acepta el título de Mesías, pero le dice que no digan nada a nadie. ¿Por qué? Jesús no quiere
asociarse a todas las aspiraciones políticas nacionalistas que tenía el pueblo de Israel con respecto al imperio. Él sería el que iba a liberar al pueblo de Israel. No quiere ser ese Mesías, que no, por eso les va a enseñar, por eso les va a explicar qué tipo de Mesías es él, ¿sí? Entonces, y él asocia su mesianismo a la cruz, a su muerte y su resurrección. Por eso, en el capítulo 8, versículo 31, en el capítulo 9, versículo 31, en el capítulo 10, versículo 30, hace los anuncios de la pasión y les va a ir explicando. ¿Quién dice la gente que soy yo? Continúa resonando hasta hoy para nosotros, ¿sí? Y pide que cada uno dé su propia respuesta. ¿Quién es Jesús para mí? Al final del Evangelio, en 15:39, dice: al verlo expirar así, el centurión romano que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos presenta a un pagano reconociendo a Jesús el crucificado y que ese es el verdadero Hijo de Dios. Recomiendo la lectura de todo el Evangelio de Marcos. Gracias, bendiciones.